Bueno, yo me llamo Hélène, vengo de Francia, he estudiado biotecnología a ETSEA. Yo me llamo Adán, soy de México y estudio filología aquí. Yo en México estudio filosofía y hacemos traducción de textos latinos, entonces me interesaba conocer una nueva lengua de estas lenguas romances y elegí aquí porque aquí podía estudiar lenguas que no se estudian en México, como el occitano o el catalán. Yo he llegado aquí para hablar castellano y no tenía ni idea de lo que era el catalán. Pensaba que era un dialecto de castellano y al final, bueno, me ha permitido esta estancia mejorar el castellano y aprender una mica de catalán. Pues yo estuve viviendo con una estudiante de medicina catalana y al principio no sabía cómo iba a ser porque la gente es muy distinta, pero al final nos vamos a llevar muy bien y yo creo que para mí fue una experiencia distinta haber convivido con gente de aquí porque a veces me llevaban a comer cosas catalanas, a conocer más la cultura de aquí, conocer la gente, ir a conciertos y no sé, me gustó mucho. Yo he vivido con una chica catalana y un chico de Pamplona. Y vivir con la gente de aquí es algo que permite encontrar mucho más personas, porque encuentras a los amigos de tus compañeros de piso y a los amigos de los amigos y te permite hacer cosas que no pensaba hacer si te habías quedado solamente con Erasmus y entonces permite ver mucho más cosas. Yo había entendido hablar de los castellers antes de llegar en Cataluña y pensaba que era algo que hacías desde pequeña, pero no que se podía entrar ya una vez que era un poco más mayor. Y cuando he llegado aquí, en el curso de intensivo de catalán del inicio, otra vez nos han enseñado fotos y unos vídeos de castellers y yo dije, bueno, por lo menos me gustaría ir a ver lo que es. Y la gente es muy abierta y si haces un pequeño esfuerzo para integrarte, es algo que se puede pasar muy bien. Sí, aquí tuve la oportunidad de tomar un curso de occitano y aranés y de ahí surgió la posibilidad de hacer la traducción de un documental. Este documental se pasó en 30 ciudades y aparte pues paga el gobierno de Cataluña, entonces está súper bien. Hubo un congreso internacional aquí en el que pude participar y nos llevaron a otra ciudad, a la Val de Arán, y estuvo muy bien porque de todo esto pues es currículum y fue gratis. Yo diría que la gente es muy abierta. Sí, y acoge muy bien. Yo pienso que la gente aquí es muy franca, es más directa. Igual no se abren tanto como tal vez podría ser un mexicano al primer día ya ser amigos de toda la vida, pero es gente que te acoge muy bien, al menos a mí me han tratado de maravilla y ha sido buena mi estancia aquí. Yo creo que por lo menos entenderlo es importante porque más de la mitad de la gente aquí habla el catalán. Después, yo lo puedo entender después de 5 meses, pero aún no lo hablo. Bueno, yo creo que siempre es importante aprender nuevas lenguas y o sea, una románica, aprenderla te da paso a aprender las otras más fácil. Por ejemplo, cuando yo escucho italianos aquí, que había muchos, los entiendes mejor. Puedes entender incluso el francés hasta escrito y todo esto.
aprender una lengua nunca estarà mal per a mi. Sí, clar, aquí us passareu una bona estona amb tota la colla que hi és aquí de Lleida, que us acollirà molt bé. Escoltareu això moltes vegades. Molt bé, adeu.